El océano contuvo la respiración, un gigante silencioso, esperando. En lo profundo de su abismo, algo se agitaba. Comenzó como un susurro, un temblor en el tejido del mar. Luego, ascendió. Una señal, extraña y poderosa, pulsó desde lo desconocido. Alcanzó la superficie, esta fuerza invisible. Tocó el mundo con dedos de estática. Los pueblos costeros, una vez vivos con el ritmo de las olas, sintieron su abrazo primero. Un zumbido bajo vibró en el aire, una presencia constante e inquietante. La gente se detuvo, escuchó, inclinó la cabeza tratando de entender, pero el océano guardaba sus secretos de cerca. El zumbido se introdujo en las mentes de los hombres. Susurraba, no con palabras, sino con emociones. Miedo, ansiedad, duda. Una inquietud creciente se asentó sobre los pueblos costeros, tan penetrante como el aire salado. Las personas se convirtieron en sombras de lo que eran, atormentadas por un terror invisible. El gobierno, una entidad distante, se dio cuenta. Los informes inundaron, pintando un cuadro de histeria colectiva. Los científicos, desconcertados y preocupados, instalaron sus instrumentos, sus rostros sombríos bajo el peso de lo desconocido. La fuente de la señal seguía siendo esquiva, un fantasma acechando bajo las olas. La ciudad costera de Bahía Luna, una vez un vibrante centro de vida y risas, sucumbió a un silencio escalofriante. La señal, ahora más fuerte, mantenía a la ciudad cautiva. El aire crepitaba con energía invisible, el zumbido una presión constante en las mentes de su gente. Lina, una renombrada bióloga marina, vio cómo su ciudad se desmoronaba desde lejos. Las noticias pintaban un panorama sombrío, cada imagen un golpe en su corazón. Esto no era solo una anomalía, era personal. Su hermano, Tomás, un pescador con ojos tan azules como el océano profundo, se había convertido en un extraño, su risa silenciada por el zumbido insidioso. Atormentada por la preocupación por Tomás, Lina sabía que no podía seguir siendo una observadora pasiva. Su corazón dolía por su hermano, por la ciudad que amaba, ahora rehén de una fuerza invisible. Impulsada por una determinación feroz, empacó sus maletas, su resolución se solidificaba con cada kilómetro que se acercaba a Bahía Luna. Se unió a un equipo heterogéneo de científicos, ingenieros e incluso un periodista escéptico, todos unidos por el enigma de la señal. Su misión, encontrar la fuente, comprender su naturaleza y, con suerte, silenciarla. Para Lina, era más que una misión, era un salvavidas para su hermano, una súplica desesperada susurrada al corazón del mar. Sección 5. Ecos del pasado. Los días se convirtieron en semanas mientras el equipo a bordo de su buque de investigación, el Albatros, luchaba contra las corrientes traicioneras y el silencio opresivo de la zona afectada. Cada miembro del equipo sabía que estaban en una misión crucial, una misión que podría cambiar la comprensión del océano y sus misterios para siempre. El océano, vasto y enigmático, guardaba secretos que se remontaban a tiempos inmemoriales. La superficie tranquila ocultaba un mundo de enigmas y maravillas, un mundo que el equipo del Albatros estaba decidido a desentrañar. Cada día, la señal se hacía más fuerte, sus efectos más pronunciados. Los instrumentos a bordo captaban fluctuaciones que desafiaban toda lógica, como si algo en las profundidades estuviera tratando de comunicarse con ellos. Lina, con el rostro marcado por la preocupación, estudiaba los datos, buscando patrones y respuestas. Su intuición le susurraba que la respuesta no estaba solo en la ciencia, sino en algo más profundo, algo que trascendía la lógica y la razón. Su mente vagaba entre las cifras y las leyendas, entre la realidad y la mitología. Sabía que para entender completamente lo que estaban enfrentando, debía abrirse a todas las posibilidades, incluso a aquellas que parecían improbables. Las historias olvidadas de las profundidades comenzaron a cobrar vida en su mente. Viejos mapas y cartas náuticas, relatos de marineros y pescadores, todo parecía apuntar a una verdad oculta bajo las olas. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo en tonos naranja y púrpura, Lina encontró el diario de un viejo pescador en la biblioteca del barco. Hablaba de una leyenda, una historia susurrada por el viento y las olas, de una ciudad antigua tragada por el mar. El diario describía con detalle cómo la ciudad, una vez próspera y llena de vida, había sido consumida por el océano en una noche de tormenta.
Los habitantes, desesperados, habían dejado tras de sí ecos de su existencia, ecos que ahora resonaban en las profundidades. Lina sentía que cada ola, cada brisa, llevaba consigo fragmentos de esa historia antigua. Una historia que no solo era un mito, sino una realidad que el equipo del Albatros estaba destinado a descubrir. La ciudad antigua tragada por el mar, una ciudad que aún llamaba, su dolor resonando en las profundidades. Los restos de esa civilización perdida esperaban ser encontrados, y Lina sabía que estaban más cerca que nunca de desvelar ese misterio. Con cada inmersión, con cada dato recogido, el equipo se acercaba más a la verdad. Una verdad que no solo cambiaría su comprensión del océano, sino también de la historia misma. El abismo profundo y misterioso guardaba respuestas que estaban a punto de ser reveladas. El dolor de la ciudad perdida resonaba en las profundidades, esperando ser escuchado y comprendido por aquellos valientes, lo suficiente para buscarlo. Sección 6. En el abismo. Armada con este nuevo conocimiento, Lina convenció al equipo de investigar un área del lecho marino donde se rumoreaba que yacían ruinas antiguas. La emoción y la curiosidad se mezclaban con la incertidumbre mientras se preparaban para la inmersión. Cada miembro del equipo sabía que estaban a punto de embarcarse en una misión que podría cambiar la historia tal como la conocemos. El descenso en el sumergible estuvo lleno de tensión, el silencio solo roto por el zumbido de la maquinaria y el latido frenético de sus corazones. Cada metro que descendían, la oscuridad se volvía más densa, envolviéndolos en un manto de misterio. La presión aumentaba, no solo en el exterior del sumergible, sino también en sus mentes. A medida que se sumergían más profundo, la señal se intensificaba, una presencia física que presionaba sus mentes. Era como si las ruinas mismas los estuvieran llamando, atrayéndolos hacia un destino incierto. La luz del sumergible apenas penetraba la oscuridad, revelando solo sombras fugaces de lo que yacía más allá. Entonces, a través de la penumbra, emergieron las ruinas. Estructuras antiguas, cubiertas de algas y corales, comenzaron a materializarse ante sus ojos. Era un espectáculo sobrecogedor, una visión de un mundo perdido en el tiempo. Majestuosas estructuras, tragadas por el tiempo y el mar, se materializaron ante sus ojos. Cada columna, cada arco, hablaba de una civilización que una vez prosperó en estas profundidades. Era un recordatorio de la fragilidad de la humanidad y del poder implacable de la naturaleza. La señal, emanando del corazón de las ruinas, pulsaba con vida propia. Era un faro en la oscuridad, una llamada que no podían ignorar. Cada pulso de luz parecía sincronizarse con los latidos de sus corazones, creando una conexión inexplicable entre ellos y el pasado. Era una sinfonía de dolor, de pérdida, de una civilización silenciada demasiado pronto. Las ruinas, aunque desmoronadas y cubiertas de vida marina, contaban una historia de grandeza y tragedia. En ese momento, el equipo supo que su descubrimiento no solo era arqueológico, sino también profundamente humano. Sección 7. Sinfonía del alma. Impulsada por una fuerza que no podía explicar, Lina insistió en experimentar la señal en su forma pura. Había algo en esa llamada que resonaba profundamente en su ser, algo que la empujaba a buscar respuestas más allá de lo conocido. Ignorando las protestas del equipo, se puso unos auriculares especiales, diseñados para filtrar y traducir la energía de la señal. Estos auriculares no eran comunes, estaban hechos para captar las frecuencias más sutiles y transformarlas en algo comprensible para el oído humano. Cuando la potencia bruta de la señal inundó sus sentidos, Lina no escuchó un sonido, sino que sintió una historia. Era como si cada onda del mar le contara un fragmento de una narrativa antigua y olvidada. Era un torrente de emociones, de recuerdos, de un pueblo que lloraba la pérdida de su mundo. Cada emoción era tan vívida que casi podía ver las caras de aquellos que habían sufrido. Vio su miedo, su desesperación, sus últimas y desgarradoras despedidas. Era como si estuviera viviendo esos momentos junto a ellos, sintiendo su dolor y su angustia. Era una sinfonía del alma, un lamento que resonaba a través de milenios. Cada ola que rompía contra las rocas parecía llevar consigo un eco de esa tristeza ancestral. En ese momento, Lina lo comprendió. La señal no era simplemente un fenómeno natural. Era un grito de ayuda, un testimonio de un sufrimiento inimaginable. No era la malicia lo que alimentaba la señal, sino el dolor.
un dolor tan profundo y antiguo que había encontrado su camino a través del tiempo y el espacio, buscando ser escuchado y comprendido. Sección 8. Un nuevo amanecer. Con esta nueva comprensión, Lina guió al equipo para crear un dispositivo que no silenciara la señal, sino que la calmara. Transmitieron un mensaje de paz, de empatía, de pérdida compartida. Lenta, gradualmente, la señal comenzó a cambiar. La energía frenética y dolorosa disminuyó, reemplazada por un suave zumbido, una melodía de aceptación. En Bahía Luna, el silencio opresivo se disipó. La gente salió de sus casas, parpadeando bajo la luz del sol, una sensación de asombro reemplazando el miedo en sus ojos. Tomás, con la mirada clara por primera vez en semanas, abrazó a Lina, su risa resonando por las calles, un testimonio del poder de la comprensión. Sección 9. El legado de la señal. La señal, ya no un presagio de miedo, se convirtió en un faro de esperanza. Sirvió como un recordatorio del pasado, un testimonio de la resistencia del espíritu humano. Lina, cambiada para siempre por su experiencia, dedicó su vida a estudiar la señal, a cerrar la brecha entre lo conocido y lo desconocido. El océano, una vez fuente de misterio y miedo, ahora susurraba historias de conexión, de empatía, de la experiencia humana compartida. La señal, nacida de la pérdida, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en las profundidades más oscuras, se podía encontrar la luz y la comprensión podía florecer.